Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karimi Araujo y vengo a hablarles del capítulo 13 que se llama Principales teorías acerca del derecho subjetivo. El objetivo del capítulo es identificar las principales teorías acerca del derecho subjetivo. El capítulo está dividido y conformado por 3 teorías y una tesis. La primera teoría se llama teoría de la voluntad y el autor es Bernardo Winscheid, quien define el derecho subjetivo como el poder o señorío de la voluntad reconocido por el orden jurídico. Esta teoría es criticada por el autor Kelsen en su obra Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, donde nos señala 4 puntos por los que no acepta o no está de acuerdo con esta teoría. El primero dice que es porque no se desea ejercer. Un ejemplo podría ser un préstamo o una deuda. Si a mí me deben o tienen adeudado un dinero conmigo y yo no deseo cobrarlo, estoy en mi derecho pero no deseo ejercerlo. El segundo dice que es porque existen personas que carecen de la capacidad psicológica. Un ejemplo sería un recién nacido, quien no posee la capacidad psicológica para poder ejercer esa voluntad. El tercero dice que no desaparece aunque no se ejerza. Si no se ejerce no va a desaparecer, es decir, un testamento o una herencia. Si yo no sé que tengo parte de un testamento o una herencia, aunque yo no lo sepa, no va a desaparecer. Y el cuarto y último dice que aunque no se ejerza, no tiene consecuencias jurídicas. Un ejemplo podrían ser las vacaciones. La segunda teoría se llama teoría del interés y el autor es Rodolfo Jering. Este autor define el derecho subjetivo como la consecuencia de un interés jurídicamente protegido. Este autor también nos dice que la palabra interés no abarca solo en la economía, sino que persigue otras índoles como la índole personal, del honor o los vínculos familiares. Esto también es importante. El autor que la critica es el autor del libro, quien es García Maínez, quien dice si el interés no está jurídicamente protegido no podría existir, que esto es completamente contradictorio a lo que nos tenía señalado este autor. La siguiente teoría es la teoría ecléctica. El autor es Jorge Jelinek, quien nos dice o nos define el derecho subjetivo como un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Esta teoría, que es la última, también es criticada y señala que el error consiste en pensar que basta de una síntesis de los elementos divergentes para lograr una doctrina verdadera, cuando en realidad lo que debería buscarse no es una síntesis, sino la superación de las dos posiciones arriba discutidas. También el que critica esta teoría es el autor Eduardo García Maínez, quien también es el autor de este libro. Y por último, tenemos la tesis, la única tesis que se ve en este capítulo, que es la tesis de Kelsen. El autor, pues como lo indica el nombre, es Kelsen, donde define el derecho subjetivo como el elemento objetivo con el sujeto de aclaración de la unidad del acto. Concibe el derecho subjetivo como algo esencialmente diverso del objetivo. También tiene otra definición, la cual es: derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo estatal señalado por la norma. Sabemos que el acto coactivo se refiere al cumplimiento forzoso. Capítulo 14. Clasificación de los derechos subjetivos. El objetivo es identificar las diversas clasificaciones del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es definido como la facultad o permiso o autorización que concede la norma, a la que los individuos tienen frente a los demás o frente al Estado. Esto se refiere a lo que es lícito.
Algunos ejemplos podría ser casarse, la reclamación de deudas, testamento, indemnización o la libertad de expresión. Se clasifican por su conducta, su efecto o según su régimen jurídico. Por la conducta tenemos la conducta propia y ajena. En la propia conducta se encuentran las facultas agendis y las facultas omitendis. Las facultas agendis se refieren a la facultad de hacer algo y las omitendis a la facultad de no hacer algo. En la ajena tenemos a las facultas exigendi. Los derechos también son divididos en dos, el relativo y el absoluto. El derecho relativo es definido como la obligación o es cuando la obligación incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinados, y el derecho absoluto cuando el deber relativo es una obligación universal de respeto. Los derechos subjetivos también están divididos en dos, los privados y los públicos. Los privados también se dividen en dos, personales o de crédito o los reales. Los personales o de créditos podrías tener o podríamos dar un ejemplo cuando el sujeto pasivo es un particular obligado a una acción, es decir, pagar una deuda. Y los reales cuando el sujeto pasivo es todo el mundo. Uno de los autores que aparecen en este tema o en este capítulo es Jorge Jelinek, quien dice que en materia de los derechos subjetivos se distinguen tres clases de facultades. La primera es derechos de libertad, la segunda, derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho del interés individual, y tres, los derechos políticos. En el segundo, que dice que los derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de los intereses individuales, podría entrar o intervenir el derecho de petición, que es cuando nosotros le pedimos la intervención a los órganos del Estado para un bien de nosotros o un bien para varias personas. Por ejemplo, si se quema el de nosotros o un bien para varias personas. Por ejemplo, si se quema el poste de luz de tu colonia o de tu comunidad, el pedirlos no solo te beneficia a ti, sino que beneficia a las personas de tu misma colonia o de tu misma cuadra. También encontramos a Kelsen con la triple, que nos señala la triple relación, que dice que el hombre está sometido a la norma. Esto quiere decir que hay pasividad. El segundo, el hombre la produce, quiere decir que hay actividad. Y tres, está libre frente a la misma y no tiene con ella la menor relación, negatividad. Nos los da por incisos: A, pasividad, deber jurídico; B, actividad, libertad; y C, negatividad o derecho subjetivo. También nos habla este capítulo de la creación de las normas individualizadas y nos dice que son dos: por órganos particulares y por órganos del Estado. Por órganos particulares tenemos la que es unilateralmente, que es el derecho de acción, y la bilateral, que son los derechos privados o subjetivos. Y por órganos del Estado, la sentencia judicial o resolución administrativa y competencia. Capítulo 15. Derecho real y derecho personal. El objetivo de este capítulo es identificar las principales doctrinas acerca de la distinción del derecho real y del derecho personal. Para poder adentrarnos en el tema es necesario saber que hay tres personas que son parte del derecho personal, quien es el creditor o sujeto activo de la relación, el obligado o deudor y el objeto de la obligación. Se explicará una tesis y dos teorías. La primera es la tesis de la escuela exegética clásica o dualista, y se dividen en dos cada una: derecho real y derecho personal. En el derecho real, esta es definida como el que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa. Es una facultad en virtud de aquella que nos pertenece en su totalidad. Es decir, si yo tengo un auto y lo quiero vender, el auto es totalmente mío, está a mi nombre y lo quiero vender. En el derecho personal es la facultad en virtud de la cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra denominada deudor un hecho o la intención de la entrega de una cosa.
Esto quiere decir que yo puedo exigirle a la persona, si yo le presto un dinero, puedo exigirle que me lo devuelva. En la teoría monista, quien el autor es polaco, en el derecho real está definida como la facultad de ejercer una cosa de manera no inmediata, que es lo contrario a la tesis de la escuela exegética. Y en el derecho personal está definida como cualquiera en cuanto al objeto en cual la ejerce la facultad otorgada, es decir, de exigir el cumplimiento. Aquí también hace referencia a exigir el cumplimiento de una cosa, puede ser de un pago, puede ser de la entrega de algo, etc. Y el último es la teoría monista o tesis de Planiol. Cuando una cosa se encuentra sometida completa o parcialmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata. Esta es la definición del derecho personal, que nos habla prácticamente de dos tiempos, dice completa o parcialmente. Y en el derecho personal está definida como la facultad correlativa de obligaciones especiales que existe frente a uno o varios sujetos. Hola, mi nombre es Dana Martínez y yo les abordaré el capítulo 16 que habla sobre derecho de libertad. En primera instancia vamos a hablar sobre el significado en términos general de libertad. Es la facultad que tiene una persona de actuar conforme a le parezca bajo su criterio. Hablaremos sobre el primer subtítulo, que habla sobre las principales acepciones de la palabra libertad. La primera acepción de la palabra libertad es la mecánica, que se entiende como el movimiento natural que tiene una persona, un animal o un objeto de moverse. El segundo término es acepción de libertad en términos de moral. Entendemos que es la conducta escandalosa, contrario a la conducta del decoro, a lo que se refiere que el sinónimo es libertinaje o inconsciencia. Ahora bien, vamos con el tercer acepción de la palabra libertad, que es la de filosófica, que se refiere al pensamiento racional que tiene una persona de determinar o objetar dicho derecho. El cuarto sería la acepción en términos jurídicos. Mientras más derechos tengamos, más libertades podemos llegar a realizar. Vamos a hacer ejemplos de acuerdo a las acepciones anteriormente mencionadas. Un ejemplo de la mecánica sería el artículo 11, libertad de tránsito. Yo puedo moverme libremente, mudarme, salir del país de acuerdo a los límites de la ley lo establezca. Un segundo ejemplo sería de la acepción de moral. Cuando hablamos, como le comenté en lo que es el concepto, es todo lo contrario a la conducta decorosa. Un ejemplo sería que cuando yo me voy de fiesta, elevo los excesos de alcohol y estoy manejando, pues también eso sería como que un ejemplo de conducta decorosa, es algo contrario a la ley, algo ilícito. El tercero, pues es algo filosófico. Por ejemplo, yo puedo hacer esta de caminar libremente por las calles, nadie me lo puede pedir, pero de nadie depende. Si yo lo quiero, lo hago. El otro sería pues el cuarto, mientras más derechos tengamos, más libertades debemos de tener, que es el jurídico, ¿no? En este caso podría ser libertad de expresión, libertad de opinión, entre otros. Ahora bien, ahora pasamos al segundo subtítulo, que significa la palabra libertad. El derecho subjetivo es la facultad derivada de la norma de realizar o de omitir actos. Esto no impide que ciertos actos sean potestativos, obligatorios o otros. Un ejemplo sería el matrimonio. Ahora bien, el derecho dependiente se refiere que el obligado siempre se basa en un deber. La relación de este y el derecho de cumplirlo depende o lo llaman lógicamente como fundamentación. Ok, ahora vamos a hablar sobre los actos jurídicamente regulados. Son tres categorías que se manejan. El número 1 es potestativo, el número 2 es obligatorios y el número 3 es prohibidos. Ahora bien, hablemos sobre lo que significa la palabra libertad en sentido negativo.
se refiere a actos que no están jurídicamente regulados, no están jurídicamente permitidos. Ahora bien, hablaremos sobre en sentido positivo. Es la facultad que tiene toda persona de elegir entre el ejercicio y el no ejercicio de su derecho subjetivo. Ahora bien, para finalizar con este capítulo de Derecho de Libertad, hablaremos sobre la clasificación tripartida de los actos jurídicamente regulados. Se dividen en 3 categorías. La número 1 es la potestativa, la número 2 la prohibida y la número 3 la obligatoria. Se subdividen en ilícito, que es todo contrario a la ley, y lícito es conforme a la ley. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es lícito, lo que está establecido en la ley. La ejecución de actos ordenados, pagar impuestos. La omisión de actos prohibidos, el no fumar. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es ilícito, contrario a la ley. La omisión de actos ordenados, el no pagar impuestos. La ejecución de actos prohibidos, el fumar. Hablaremos sobre lo que es derecho de acción. El régimen de defensa es la facultad de defender su derecho que repele en un ataque contra él. La definición de la función jurisdiccional es la actividad de los particulares para invocar un derecho objetivo a un caso concreto. La definición de derecho de acción, según Covello, es la facultad de invocar al Estado la defensa de un derecho. Para Kelsen, el derecho de acción es pedirle a los órganos jurisdiccionales la defensa de un acto coactivo. Para Checovenda, el derecho de acción es la expectativa de la voluntad del Estado. Hablaremos sobre lo que es la fase declarativa, que es la defensa, la demanda y la sentencia. Las personas que intervienen es el autor, el demandado y el juez. Ahora bien, hablaremos sobre el capítulo 19, que es la noción del deber jurídico. Para que entendamos este capítulo, les voy a definir que para mí, ¿qué es el deber? El deber es un compromiso o una responsabilidad que tenemos a una dicha acción determinada. El deber jurídico es una obligación que deriva de una norma o una ley. Como primer punto, le hablaremos sobre lo que es el deber jurídico como consecuencia del derecho. La consecuencia del derecho deriva del nacimiento, de la extinción de algún deber. Un ejemplo sería que el vendedor está obligado a entregarle el producto a la otra parte y el comprador tiene el derecho de obligarle al vendedor que le entregue ese producto. Ahora bien, como siguiente punto, les hablaremos sobre lo que es el deber jurídico como una obligación ética indirecta. Esta es la tesis de Kant. Les voy a poner un ejemplo para que podamos comprender un poquito más sobre esto. La ética indirecta sería como acusar a alguien de robo. No va de la persona, es otra persona que va a acusar a esta persona pues de que está robando, entró a una casa, tomó un objeto. El siguiente sería la directa, que por ejemplo yo no quiero tomar en la vía pública, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la tesis de Laun. El principal representante es Laun y también participa el Kelsen. Dice que Laun se ve sentado en un banquillo y se convierte en juez súbito. También habla sobre que los particulares y la ciencia no son esclavos del autor del derecho. Ahora bien, como tercer subtítulo hablaremos sobre lo que es la crítica kantiana, cuyo primer representante es Nicolás Hartmann. Les hablaremos lo que es un poco sobre lo que es el campo de derecho. También les explicaremos, las ideas que en este caso Kant nos desarrolla. Una de las principales sería la fundamentación metafísica de la costumbre. También Kant dice que la ley de la voluntad es la expresión de la nueva tendencia. También nos explica sobre lo que es la explicación de la kantiana, que nos dice que va entre un deber y un querer. El deber es algo que prácticamente no va de la voluntad y el querer lo concepta como un deber porque dice que es subordinado. Para el lector Kovetsky, creo que así se pronuncia, de todos modos les voy a dejar el nombre por acá, de donde nos está indicando que para él la tesis y el querer lo concepta como un deber
porque dice que es subordinado. Para el lector Kovetsky, creo que así se pronuncia, de todos modos les voy a dejar el nombre por acá, de donde nos está indicando que para él la tesis kantiana es falsa. Entonces él rechaza esa tesis. Dice que para él no depende de la voluntad de un precepto para realizar dicho deber. Ahora bien, les hablaremos lo que es la crítica de la tesis de Laum. La crítica Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez nos indica que la validez de la norma jurídica no depende de la voluntad, porque si hablamos de voluntad nos estaríamos refiriendo al querer empírico, y eso es justificar un hecho, y no nos sirve para justificar lo que es una obligación. También acepta que Laum tiene un pensamiento de que si un legislador nos obliga a realizar una dicha acción, no es por eso que estamos obligados a hacerlo. También habla sobre la fundamentación metafísica de lo que es la costumbre. Nos dicen que no es un derecho, no es el hombre real, sino es un derecho abstracto optimado que deriva omnisapiencia. Creo que así se pronuncia. De todos modos, las palabras que son un poco difíciles de pronunciar se los puedo dejar aquí. El último subtema es la conexión esencial formal de la relación entre el derecho subjetivo y el derecho jurídico. Hablaremos sobre 5 axiomas. El número 1, el axioma de exclusión. Lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. El otro sería lo que viene siendo el axioma de libertad. Lo que está jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado. Puede hallarse o hacerse o omitirse libremente. El tercero es el axioma de contradicción. Conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al propio tiempo. Uno de dos, es permitida o es prohibida. El otro, el axioma de contradicción. Lo que está jurídicamente el último axioma, el axioma de la identidad. Lo que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido. Y lo que está jurídicamente permitido está jurídicamente permitido. Hola, mi nombre es Jimena Mariana Pech y les vengo a hablar sobre los siguientes capítulos. Sanción y coacción. Capítulo 20. El objetivo es identificar las principales clasificaciones de las sanciones. Como primer punto veremos qué es sanción. Sanción es la consecuencia jurídica del incumplimiento del deber que produce de la relación con el obligado. O sea, que es lo que se da cuando la persona, el sujeto no cumple con algo, se le da una sanción. Coacción es el cumplimiento forzoso de esta. Carneluti divide las sanciones en preventivas y represivas. Otro punto a tratar también es el cumplimiento forzoso, que se da cuando el contenido de la sanción coincide con la del obligado. Después, el siguiente punto es indemnización. La indemnización es lo que se obtiene del sancionado. Es una prestación económica que se obtiene equivalente al mismo deber jurídico. Esto quiere decir que si una persona comete un delito, esta persona, si se le llega a pedir una indemnización, lo que va a hacer es pagarle a esta persona por el daño. Castigo. El castigo no persigue el cumplimiento del deber jurídico ni la obtención de la prestación. Lo único que busca el castigo es, como su nombre lo dice, castigar el haber incumplido, pero no busca que se cumplan los deberes o que se cumplan los derechos, sino es cuando no se cumplen, viene después. Las sanciones mixtas son cumplimiento más indemnización, cumplir la sanción y la indemnización. Cumplimiento más castigo, cumplir el castigo, cumplir la sanción, y el castigo que se da. Castigo más indemnización, el castigo más la indemnización. Y el cumplimiento más indemnización más castigo, pues es el cumplimiento, la indemnización y el castigo. Eduardo García Maínez divide las medidas jurídicas en preventivas y represivas y recompensatorias. La pena.
La pena son las sanciones son establecidas por el derecho penal. Estas reciben el nombre específico de pena porque se centran en una simple clasificación, o sea, se centran en una clasificación del derecho que es el derecho penal. En el derecho penal se le llama pena a las sanciones. Cuello Calón define la pena como el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución a la sentencia. Esto quiere decir que esto pasa cuando se sentencia a la persona para que haga esto. Capítulo 21. Sanción y coacción. El objetivo es identificar las principales clasificaciones de las sanciones. La sanción, como sabemos, es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la relación que produce con el obligado. O sea, nos trata de decir que la sanción es lo que una persona obtiene, es la consecuencia jurídica que se le da por haber incumplido algo. La coacción, como sabemos, el cumplimiento forzoso de la sanción. Cuando la sanción no se cumple o no se llega a cumplir, es cuando entra la coacción, que es cuando se fuerza para que se cumpla la sanción. Carnoluti divide las sanciones en preventivas y represivas. El cumplimiento forzoso no es lo mismo. El cumplimiento forzoso se da cuando el contenido de la sanción coincide con el de la obligación condicionante. Después, otro punto a tratar sobre